Vamos ahora a comentar esta mañana una nota de la revista Contrapoder nos ha reflejado el cisma que puede provocarse en el gremio de los abogados. Fíjense ustedes, 14 expresidentes de la junta directiva del gremio, tenemos acá a uno de sus colegas, revisitan el pasado y se dan cuenta que la junta directiva del 2013 hacia el 2015, presidida entonces por Luis Reyes, realizaron un negocio que ahora se somete a una investigación por dos razones. Primero, se pagó con el fondo de pensiones y segundo, un edificio que 10 meses antes fue valorado en 1.3 millones, el Colegio de Abogados lo compra por el triple de su valor. No puedo imaginar que los abogados peleen de otra manera que no sea por demandas, aunque claramente no dicen apuntamos hacia Luis Reyes. Estos 14 expresidentes dicen regresamos y nos fijamos en esa junta directiva que concretó el negocio. Yo le quisiera dar la palabra al representante, del gremio, al digno representante de ese gremio, para que nos refleje cuáles son los sentimientos y cuál es la discusión que se vive en ese foro a raíz de esta demanda anunciada. Bueno, tengo entendido, no conozco a profundidad el tema, pero tengo entendido, primero que los recursos no salen la totalidad del fondo de pensiones. Una parte, se dividen en tres. Sin embargo, el tema de la sobrevaloración es algo delicado. No quiero pensar que fue por un tema de impuestos, porque sería pecado que el Colegio de Abogados cayera en eso. Y lo otro es el gasto en algo así ante otras necesidades gremiales que pudieran haber sido atendidos desde ahí, porque me parece que lo que argumentan es que en vez de estar gastando en temas de renta, pues mejor tener un insumo y un inmueble propio, lo cual no es descabellado finalmente. Si es inversión, lo delicado es, así fuese poco, tocar un tema de fondo de pensiones para colegas, para una inversión de este tipo, con una participación en la asamblea, que es quien nos faculta, de menos de 400 agremiados. Pero ahí yo lo que veo es realmente una rentabilidad del negocio gigantesca, un bien que costó mucho menos adquirir, fue vendido en 3 millones al Colegio de Abogados que como el más inocente comprador paga lo que le piden. A mí me parece que ahí sí hay mucho que investigar, por supuesto. Sobre todo, hay que ver si la primera venta realmente tiene ese pago, que es lo delicado en este caso. No quiero hacer una apología ni mucho menos, pero creo que hay que ver realmente si los datos de la primera venta se están basando en la denuncia por valores solamente del registro. Pero necesitaba o de pago, el Colegio de Abogados invertir 3 millones de dólares provenientes de sus fondos de pensiones para tener un edificio en la 14-15 calle de la zona 10. Creo que no. Señor, si podía haberlo tenido en cualquier otro sitio, mucho menos costoso. El punto que Luis Reyes ha dicho es que ya se pagaba demasiado en coffee breaks en diferentes hoteles para esas capacitaciones. Creo que es un punto de defensa, pero si el problema fuera otro. Aquí el problema es la Asamblea General, que tenía que tener un quórum de por lo menos 2.000. El reglamento dice cuando no se reúna ese quórum, que voten los que estén. Con los que estén. Que inicie con los que estén. Y finalmente 400 personas toman esa decisión y ahora... Yo digo que eso sería un punto de investigación, Claudia. Si realmente estuvieron los 400. Primero, si el tema se trató en la asamblea o no hubo una incorporación después en el acta simulando que eso se había consultado. Sí. Yo pues lo dejo ahí. Yo creo que investigando podría ser una posibilidad. La apatía de o lo otro, colegas. que efectivamente se planteó en la asamblea y hubo negligencia o la gente no logró dimensionar de lo que se estaba tratando, o como llegan nada más a hacer acto de presencia, pero están con el celular o están hablando y posiblemente se les pasó. Pero yo creo que ese sería un punto a investigar. Y lo otro, pues, es que lo inaudito es que suceda en el Colegio de Abogados. Tendrán que volver a revisar sus normativas para que una decisión de esta naturaleza no pueda ser tomada con un quórum mínimo, digamos, de asistentes. Es que imagínense, de 2.000 a 400 y que esto se les haya pasado. Y además el colmo también que ustedes no mencionaban, no sé si ya lo dijeron ahora, es que no solamente se compra 3 veces más caro, sino que todavía el inmueble queda hipotecado por casi 1 millón de quetzales para hacerle algunos arreglos adicionales. Es decir, que al final el precio fue sobrepagado. Un dato que la nota no ha reflejado y porque está verificado, pero aún
pendiente de elucidar por qué este expresidente del Colegio de Abogados no es sometido a esa investigación, es que un expresidente del Colegio de Abogados tuvo sociedad con la empresa que vende ese edificio sobrevalorado. Creo que el dicho dice, entre abogados, entre gitanos no se leen las manos, pero aquí está pasando todo lo contrario. 14 expresidentes que representan 3 décadas de gobierno o de liderazgo sobre ese gremio que define tanto sobre la vida pública, empiezan a revisar qué es lo que ha sucedido. Hemos de ver cuáles son los resultados. ¿Qué les parece si discutimos ahora respecto a ese retraso? No voy a decir yo negativa, sino más bien esa falta de voluntad y de darle celeridad de parte del Congreso de la República a la petición que hizo el presidente ante la Junta Directiva del Congreso y ante el Pleno con el ministro de Finanzas para que se readecúe el presupuesto y para que se sustituya en el presupuesto del 2016 como fuente de financiamiento algunos préstamos por bonos. ¿Qué piensa don Adrián? Yo creo que justamente caer en la dinámica, que es un error garrafal, entendería yo, de la bancada oficial, caer en esta dinámica con lo del MP, si sus intenciones fueran, o si el error político fuera por novatez, me parece un absurdo estar entreteniendo esto cuando el gobierno, el Ejecutivo en particular, tiene estas premuras. Creo que ahí no sé si es un divorcio, no he terminado de entender la estrategia, pero seguir perdiendo el tiempo y postergando y rompiendo quórum en sesiones del Congreso cuando están que de verdad les agarra el dedo a la puerta por el tema de los recursos, me parece un acto muy ilógico de parte de la bancada oficial. Podría ser consecuencia también de todo este movimiento que hemos visto en el legislativo. Recordemos que ahora prácticamente el Congreso está dividido en dos. Y acá yo creo que la UNE, en términos de ese pulso político que están llevando a cabo, no tan fácilmente ahora va a ceder porque hay resentimientos de por medio y eso es obvio. Lo malo es que en un tema de interés nacional, ese tipo de resentimientos políticos vaya a tener como consecuencia una crisis o un colapso de las instituciones públicas. Eso es lo que no se valdría. Yo creo que las luchas políticas pueden librarse en otros temas y de otra forma, pero no en este momento utilizando al presupuesto de ingresos y gastos. Carmen, pero no es justamente el crecimiento, la ampliación de la bancada oficial, ¿acaso no se incrementó la bancada oficial y no se aceptó a los tránsfugas, justamente para poder tener más peso a la hora de intervenir, entre otras cosas, no en la agenda legislativa? Del todo, y habría que ver cómo en este momento, si bien sabemos que el Congreso de la República está prácticamente dividido en dos, hay que ver cómo está la Comisión de Finanzas en este momento, cómo quedó, cómo quedó integrada en términos de fuerzas políticas y qué es lo que se está librando allí. No lo vemos reflejado aún en un tema como el que Juan Luis propone, en presupuesto, en la definición de las finanzas y en la respuesta hacia el presidente de la República, pero insisto, vimos cómo responden y la capacidad de fuerza de maniobra, de detener o de liberar una discusión esta semana a raíz de la discusión de la ley orgánica del Ministerio Público. Pero es la misma bancada la que está no bloqueando, pero está atrasando la agenda. Entonces a mí eso es lo que te decía, me parece un sinsentido, porque yo no sé si están en este estreno de poder en el Congreso con las nuevas adquisiciones, que se celebró de hecho hoy, creo yo, una reunión para dar la bienvenida. Creo que esa obnubilación en el legislativo para darle la bienvenida a los nuevos miembros. Parece que se ha manejado en medios que en un lugar, en un bar en zona 10. Pero que se nos cuente, a ver, los detalles. No tengo muchos detalles, pero sé que eso sucedió. Entonces, pero me parece que esa obnubilación por el nuevo poder que se adquiere desde la bancada oficial y el probar ese poder está perdiendo de vista la agenda de nación en función de los recursos que tanto urgen al Ejecutivo para salir de este quilombo. Entonces creo que es indispensable, no sé si, como les decía yo, si es novatez en el ejercicio de la fuerza en el legislativo o si responde a intereses más delicados, si es en el caso de la ley del MP, que eso sería sumamente preocupante. Señores, en lo que no parece haber novatez y en cambio sí parece haber, digamos, muchas prácticas de la vieja política, es en esto de la nominación de los nuevos gobernadores en todo el territorio nacional. A ver, hace falta ver cuál es el listado que se nos presenta el próximo lunes, que es el día que se esperan que el presidente dé a conocer quiénes son los gobernadores, y hace falta ver si realmente está plagado de ex candidatos a diputado, de personas vinculadas con la construcción, con las cableras, con todos esos intereses que nutren la política nacional, o en realidad
son ciudadanos, digamos, vecinos independientes a los que la sociedad civil ha dado su apoyo. Pero el temor es, en realidad, que buena parte de las aceptaciones de diputados tránsfugas han tenido de por medio la negociación de gobernaciones y de direcciones departamentales de salud, de educación y de extensión agrícola. El día de ayer con Pablo Hurtado tuvimos como invitado un miembro del CONADUR y nos decía que el problema con los consejos, que están sumamente molestos con esta inmensa nómina que el presidente ha decidido hacer pública, es que se incluyó, hay gente que se depuró en el seno de los consejos. O sea, que se abre la puerta para que los consejos propongan, pero finalmente pues todos se fueron al origen, presentaron sus candidatos y la gente está muy preocupada en los consejos justamente porque por gusto el tamiz, por gusto ello, y eso ha generado, como les digo yo, mucha inconformidad en el seno de la población. En otros casos también se ha figurado o simulado que se siguen los procesos formales de selección del gobernador, pero no es así, es todo una fachada. En todo caso estamos llegando a un punto, voy a llevar la discusión al punto original, es que el gobernador no debiera ser también una figura de elección popular, porque prácticamente termina en él una capacidad de acción y de ejecución que es demasiado importante como para que también sea nombrado de esta manera o para que su nombramiento sea considerado una nominación de último momento previo de ingresar al gobierno o en el primer mes de cada nuevo gobierno. Mira, en otros países se hace así. Es decir, los gobernadores o la gente que está, se le llama las prefecturas, son electas en elecciones, en las mismas elecciones, ya sea presidenciales o para autoridades locales. Acá han habido, dentro de todas las generaciones de propuestas a la ley electoral, creo que se ha incorporado ya más de alguna vez, pero no ha sido una propuesta que haya tenido fuerza, que no haya tenido asidero. Posiblemente, con base a todas estas experiencias, este tema se va a ir posicionando en la agenda de las modificaciones en un futuro. Es que quizás es una figura que conoce muy poco la población. Sí es el representante del presidente en cada demarcación, pero por otro lado es su papel en los COCODES, su papel en dirigir, distribuir y vigilar la ejecución de la obra pública, en atender esas necesidades principales. Incluso creo que le compete más al gobernador temas cruciales como la seguridad ciudadana que a un alcalde. Entonces creo que hay que discutir más esa figura y nuevamente rescatar esa propuesta vieja de si no deben ser puestos que nosotros llegamos a las urnas a definir. Fundamental, Claudia, que a veces los gobernadores resultan siendo los mediadores en conflictos sociales. Y para poder mediar en un conflicto social tienen que estar investidos de legitimidad y de autoridad. Y si ellos van a carecer de ello, también ahí tenemos otro problema. Si se dan cuenta ahora con esto del desvío de los ríos Achihuate y Madre Vieja, quien ha estado jugando un papel activo de mediador en ese conflicto ha sido el gobernador. Entonces, esto también hay que cuidarlo, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, hoy día viernes a las 8:45.